Mis propios hijos me miraron a los ojos y me dijeron, el terreno es tuyo, arréglate, como si me estuvieran dejando un problema, como si ese pedazo de tierra no valiera nada, 71 años, y en ese momento sentí que ya no era su padre, sino un problema para ellos. Pero lo que ellos no sabían es que debajo de ese terreno olvidado había algo que iba a cambiarlo todo. 72 horas después, me inundaron el teléfono, desesperados, suplicando lo que ya no les pertenecía, porque para entonces yo ya había firmado todo, y ese mismo terreno que me dejaron como carga se había convertido en una fortuna. Pero para entender cómo llegamos hasta ahí, tenemos que volver al principio. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Celestino Prado, tengo 71 años, y el día que mis hijos me dieron la espalda fue el mismo día en que empezó mi verdadera historia. No lo entendí así en ese momento. En ese momento solo sentí el peso del silencio en el carro, de regreso a una casa que ya no olía igual desde que Esperanza se fue. Pero déjenme contarles desde el principio. Nací en un pueblo pequeño de San Luis Potosí, en una familia donde el trabajo entraba antes que las palabras. Mi padre era un hombre de pocas frases y muchas manos callosas. Me enseñó a madrugar, a no quejarme y a respetar la tierra como si fuera una persona. La tierra te da lo que le das, me decía, y yo le creí. A los 23 años me vine a Monterrey con una maleta de lona y las ganas de construir algo propio. Ahí conocí a Esperanza en una feria de barrio. Ella reía fácil y hablaba con los ojos antes de abrir la boca. Nos casamos al año siguiente. Levantamos una vida juntos, ladrillo por ladrillo. Una casa pequeña en una colonia tranquila. Un taller mecánico que con los años creció lo suficiente para darnos estabilidad. Y cuando mi padre murió, heredé el único bien que tenía, un terreno rural en las afueras de Linares, Nuevo León. Tierra seca, sin construcción, sin agua superficial visible. No valía gran cosa, o eso parecía. Pagaba el predial cada año religiosamente. Iba a verlo 2 o 3 veces por década. Caminaba por él en silencio, como si todavía pudiera escuchar los pasos de mi padre entre los matorrales. Luego me regresaba a Monterrey sin hablar del asunto con nadie. Tuvimos 3 hijos. Germán fue el primero. Desde niño supo que el mundo funcionaba con números y aprendió a usarlos antes que cualquier otro en la familia. Trabajador, sí, pero con una frialdad para tomar decisiones que a veces me incomodaba. Óscar llegó 2 años después, y desde pequeño vivió mirando a su hermano mayor como si fuera un mapa. Hacía lo que Germán hacía, pensaba lo que Germán pensaba. Y Verónica, la más chica, creció entre los dos y absorbió de ambos lo mejor y lo peor. Los 3 me dieron orgullo. No lo voy a negar, pero con los años fui notando algo que dolía más de lo que me permitía admitir. Mis hijos me querían desde lejos. Las visitas se espaciaron, las llamadas se volvieron cortas, casi de trámite. Los nietos aparecían de vez en cuando, los domingos que convenían, y Esperanza ponía la mesa grande, aunque solo la llenáramos a medias. Cuando ella enfermó, los 3 regresaron más seguido. Yo agradecí cada visita. Pero había algo en el ambiente que no terminaba de asentarse, una tensión silenciosa que ninguno nombraba, como si todos estuviéramos esperando algo que todavía no había llegado. Esperanza murió un martes de octubre, a las 4 de la madrugada, con su mano entre las mías. No voy a entrar en ese dolor. Algunos dolores no caben en palabras. Lo que sí voy a decir es que antes de que terminara el mes, Germán me llamó para organizar una reunión. Para hablar de los bienes, papá. Es necesario. Su voz era la de siempre, directa, eficiente, sin temperatura. Nos reunimos un sábado en su casa.
La conversación fue breve. La casa donde vivíamos Esperanza y yo pasaría a los 3 hijos por partes iguales, como estaba acordado en el testamento desde hacía años, sin sorpresas, y el terreno de Linares, ese pedazo de tierra seca que nadie quería, se quedaría conmigo. Germán lo dijo sin dudar. «Es tuyo, papá. Tú verás qué haces con él», dijo, con el mismo tono con que uno deja una bolsa de basura en la puerta. Óscar asintió. Verónica revisaba el teléfono. Manejé de regreso despacio, con las ventanas un poco abiertas. El aire de Monterrey en noviembre tiene ese olor a polvo frío que siempre me ha parecido honesto. No estaba enojado, estaba sereno, de una manera que ellos no hubieran comprendido aunque se los explicara. Porque lo que ninguno de los 3 sabía era que 3 semanas antes, mientras Esperanza todavía estaba en el hospital, me había llegado una llamada de un número desconocido. Un ingeniero, de una empresa dedicada a la exploración de minerales industriales, que quería hablar del terreno de Linares, y yo llevaba 21 días escuchando, evaluando, y guardando silencio como nunca en mi vida lo había guardado. El ingeniero Fuentes no era el tipo de hombre que llama 2 veces si no le contestas. Por eso, cuando vi su número por primera vez en la pantalla, dejé que sonara hasta el final. Quería saber si era serio. Los hombres serios vuelven a marcar. Volvió a marcar. Era un miércoles por la tarde, y yo estaba sentado en el cuarto del hospital, donde Esperanza dormía con esa respiración pesada que ya me partía el alma cada noche. Salí al pasillo, respondí con la voz baja, y escuché. El ingeniero Fuentes se presentó con calma. Representaba a una empresa dedicada a la exploración y extracción de minerales industriales. Habían realizado estudios generales en la zona durante los últimos 2 años, y el terreno que estaba a mi nombre aparecía marcado en sus mapas. ¿Estaría usted dispuesto a escuchar una propuesta, don Celestino? No dije que sí de inmediato, tampoco dije que no. Le dije que me diera unos días. Colgué. Regresé al cuarto. Me senté junto a Esperanza y la miré dormir durante un buen rato, pensando en mi padre, en sus manos, en lo que me decía sobre la tierra. La tierra te da lo que le das. En los días que siguieron, hice algo que nunca había hecho con ese terreno: investigar. Fui al registro público de la propiedad y confirmé que la escritura estaba limpia, a mi nombre, sin gravámenes ni litigios pendientes. Luego busqué a un ingeniero civil de confianza, un hombre mayor que conocía desde los tiempos del taller, y le pedí discreción antes de contarle nada. Él fue el primero en pronunciar la palabra que lo cambió todo: caolín, un mineral industrial, blanco, fino, utilizado en cerámica, papel, farmacéutica, con depósitos importantes en algunas zonas de Nuevo León que a simple vista parecen tierra inútil. Mi tierra inútil. Me explicó que si los estudios de la empresa eran serios, el valor del terreno no se mediría en lo que yo había pagado de predial durante 30 años. Se mediría en lo que esos depósitos podían producir durante décadas, y que en estos casos lo que las empresas realmente buscan no es adquirir la tierra, sino llegar a un acuerdo sobre el uso y aprovechamiento de lo que hay debajo de ella. Esa noche no dormí, no por emoción, sino porque empecé a entender que tenía en las manos algo que debía manejar con una precisión que nunca antes me había exigido. Volví a llamar al ingeniero Fuentes 2 semanas después. Nos reunimos en una cafetería del centro de Monterrey, una mañana fría de octubre. Él llegó puntual, traje oscuro, portafolio de cuero, ordenó café solo. Yo pedí lo mismo. Me presentó un documento preliminar. La empresa estaba dispuesta a ofrecer por los derechos de uso y aprovechamiento del terreno la cantidad de 4.800.000 pesos, con posibilidad de ajuste según los resultados de una perforación exploratoria que solicitaban realizar antes del cierre definitivo. 4 millones,
$800,000, por los derechos de un terreno que mis hijos acababan de rechazar como si fuera un estorbo. Mantuve la cara quieta. Tomé el documento. Lo doblé con cuidado y lo guardé en el bolsillo interior de mi chamarra, junto al pecho. Necesito tiempo para revisar esto con calma, dije. Él asintió. Me extendió su tarjeta. No hay prisa, don Celestino, pero le pido discreción mientras tanto. Este tipo de negociaciones funcionan mejor sin ruido. Discreción. Esa palabra me acomodó perfectamente. Esperanza murió una semana después de esa reunión. No sé si existe algo llamado destino. Nunca fui hombre de grandes creencias. Pero en ese momento sentí que ella se había ido justo antes de que yo tuviera que tomar la decisión más importante de mi vida. Como si hubiera querido dejarme solo con eso. Como si supiera que yo necesitaba silencio para pensar con claridad. La enterramos un jueves. Mis hijos estuvieron ahí. Verónica lloró. Óscar se mantuvo firme. Germán habló con el sacerdote. Organizó todo. Tomó el control como siempre lo hacía. Yo observé y guardé silencio. Una semana después estábamos sentados en la casa de Germán, repartiendo lo que quedaba. Y cuando me dijeron que el terreno era mío, que me arreglara, yo asentí sin decir una sola palabra sobre el ingeniero Fuentes, sobre el caolín, sobre los $4,800,000 que descansaban en ese documento doblado dentro de mi chamarra. Solo asentí. Y cuando salí de esa casa, llamé al ingeniero. Le dije que estaba listo para hablar en serio. Lo que no sabía todavía era que antes de formalizar cualquier cosa, iba a descubrir algo sobre ese terreno que ni el ingeniero Fuentes me había contado. Algo que iba a cambiar el valor de todo. Hay cosas que un hombre guarda no por miedo, sino porque sabe que el momento equivocado puede arruinarlo todo. Eso aprendí ese noviembre. Después de la reunión en casa de Germán, manejé directo a Linares. No avisé a nadie. No había nada que avisar. Era mi terreno, mi decisión. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que eso significaba algo concreto. Salí de Monterrey a las 7 de la mañana. La carretera estaba despejada y el sol entraba de lado. Ese sol de invierno que no calienta, pero que ilumina todo con una claridad que parece honesta. Puse la radio en una estación que tocaba música de los años 70 y manejé sin prisa. Llegué al terreno pasadas las 9. Lo recorrí durante casi 2 horas. Caminé por cada rincón que recordaba y por algunos que había olvidado. La tierra era la misma de siempre, dura, pálida, con esa vegetación escasa que crece sin pedir permiso en el noreste. Pero ahora la miraba con otros ojos. Ya no era el terreno que mi padre me dejó. Era algo que otros habían estado estudiando en la zona sin decirme nada. Eso me hizo pensar. De regreso en Monterrey, busqué al ingeniero civil de confianza otra vez. Le pregunté directamente si una empresa llevaba tiempo realizando estudios generales en una zona sin notificar a los propietarios privados. ¿Eso era legal? Se quedó callado un momento. Luego dijo que los estudios generales desde zonas de acceso público o con imágenes satelitales no requerían autorización, pero sí había evidencia de actividad más cercana a los linderos privados. Era una conversación diferente. ¿Tienes razón de creer que se acercaron? Le mostré algo que había encontrado esa mañana mientras caminaba. Una pequeña marca en una roca, cercana al lindero norte, lo suficiente para llamar mi atención. Una señal de pintura amarilla casi borrada por el tiempo. El tipo que se usa para marcar puntos de referencia en estudios de campo. Mi amigo la miró en silencio. Celestino, esto cambia tu posición en la negociación. Llamé al ingeniero Fuentes esa misma semana. Le pedí una segunda reunión. Él aceptó sin dudar, lo cual me dijo que todavía me necesitaba más de lo que dejaba ver. Nos vimos en el mismo lugar, misma cafetería, misma mesa del fondo, mismo café solo.
Esta vez yo llegué primero. Cuando se sentó, puse sobre la mesa una fotografía que había tomado de la marca en la roca, sin decir nada. Solo la dejé ahí. Fuentes la miró. Luego me miró a mí, y por primera vez desde que lo conocía, tardó un segundo antes de hablar. Don Celestino, los estudios que realizamos fueron generales, dentro de los márgenes permitidos. Ingeniero, lo interrumpí con calma. No soy ingeniero, no soy abogado, pero sé distinguir una marca de campo cuando la veo, y esa roca está muy cerca de mi lindero. Silencio. Afuera de la cafetería, una señora regateaba con un vendedor de naranjas. El ruido de la calle entraba amortiguado por el vidrio. El café se enfriaba en las tazas. Fuentes acomodó el portafolio sobre sus rodillas. ¿Qué es lo que usted necesita para continuar la conversación, don Celestino? Eso era exactamente lo que quería escuchar. No pedí nada ese día. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, que había contratado a un abogado, lo cual era mentira en ese momento, pero dejó de serlo pocos días después, y que cualquier conversación futura tendría que incluir condiciones diferentes a las del primer documento. Salí de esa cafetería con un paso más tranquilo que con el que había entrado. Esa misma semana busqué a un notario conocido en el centro de Monterrey, un hombre mayor, serio, que había llevado algunos trámites del taller años atrás. Le expliqué la situación con cuidado, sin exagerar nada. Él me escuchó, tomó notas, y cuando terminé de hablar, me miró por encima de sus lentes. Don Celestino, si lo que me describe es correcto, usted no está cediendo un terreno. Está negociando un acuerdo de autorización para el uso y aprovechamiento del terreno para fines de exploración y explotación. Son cosas muy distintas. Y la segunda vale bastante más, bastante más. Esas dos palabras me acompañaron todo el camino a casa. Esa noche, solo en la cocina con un vaso de agua y el silencio de una casa demasiado grande para uno, pensé en Germán, en Óscar, en Verónica. Pensé en la cara que pusieron cuando me dijeron que el terreno era mío. Y por primera vez desde que murió Esperanza, sonreí, pero lo que todavía no sabía era que mis hijos ya habían empezado a hacer preguntas, y que en ciudades como Monterrey, cuando alguien empieza a preguntar por un terreno, la información corre más rápido de lo que uno imagina. Nunca subestime a un hijo que huele dinero cerca. Lo aprendí un lunes por la mañana, cuando Germán apareció en mi puerta sin avisar. No era su costumbre visitar sin llamar antes. Germán era hombre de agenda, de horarios, de reuniones programadas con días de anticipación. Que estuviera tocando mi puerta a las 10 de la mañana de un lunes, con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos, me dijo todo lo que necesitaba saber antes de abrirle. Le abrí. Entró, miró la sala como quien revisa un lugar que pronto podría ser suyo, y se sentó sin que yo lo invitara. «¿Cómo estás, papá? Te hemos llamado y no contestas». «He estado ocupado», respondí. «¿Ocupado en qué?» Lo dije con toda la naturalidad del mundo. «En mis cosas, Germán». Se quedó un momento en silencio. Aceptó el café que le ofrecí más por protocolo que por hospitalidad. Y después, con ese tono de quien pregunta algo que ya sabe, dijo: «Papá, ¿es verdad que una empresa te contactó por el terreno de Linares?» Sentí el golpe por dentro, pero afuera no moví un músculo. «¿Quién te dijo eso?» «No importa quién». «Es verdad». «Lo que es verdad», respondí despacio, «es que ese terreno está a mi nombre, y que lo que yo haga con él es asunto mío». Germán dejó la taza sobre la mesa con un cuidado exagerado, el tipo de cuidado que usa la gente cuando está controlando un enojo. «Papá, somos tu familia. Si hay una oportunidad ahí, deberíamos saberlo. Podríamos ayudarte, asesorarte». «No necesito asesoría, hijo». Se fue 20 minutos después, sin despedirse con el beso de costumbre. Al principio intentaron hablar conmigo con calma, pero cuando vieron que no cedía, buscaron otra forma.
En cuestión de días, llamó Verónica. Su tono era diferente al de Germán, más suave, más cuidadoso. Verónica siempre supo que con miel se llega más lejos que con vinagre. Me preguntó cómo estaba, si estaba comiendo bien, si me sentía solo en la casa. Hablamos un rato de nada antes de que llegara al punto real. Papá, Germán me comentó que tienes una propuesta por el terreno. Nosotros solo queremos que no te vayan a engañar. Hay gente muy lista para aprovecharse de las personas mayores. Personas mayores. Esas dos palabras me dolieron de una manera que ella no calculó. Voy a estar bien, Verónica. Gracias por llamar. Colgué. Me quedé sentado junto al teléfono un buen rato. El ventilador del techo giraba despacio. Afuera, los niños de la colonia jugaban en la calle con ese escándalo alegre que tienen los que no saben todavía lo que cuesta construir algo. Pensé en cuántos años había puesto yo en ese taller, en cuántos domingos había trabajado mientras mis hijos crecían, en cuántas veces Esperanza y yo nos habíamos acostado cansados pero tranquilos, sabiendo que la familia estaba bien, que habíamos cumplido. Y en cuestión de días los tres ya estaban moviéndose. Fui a ver al notario. Le conté lo de la visita de Germán. Él escuchó sin interrumpir, y luego me preguntó si yo había hablado del asunto con alguien más, además de él y del ingeniero civil. Pensé con cuidado. Solo una persona más sabía algo, el encargado del registro público donde yo había ido a verificar la escritura. Una consulta de rutina, nada fuera de lo normal. Pero en ciudades como Monterrey, cuando alguien empieza a preguntar por un terreno, la información corre más rápido de lo que uno imagina. El notario asintió despacio. Don Celestino, lo que usted necesita ahora no es solo un buen acuerdo con la empresa. Necesita velocidad. Cada día que pasa sin formalizar nada es un día en que alguien puede complicarle el camino. Complicármelo, ¿cómo? Me explicó algo que yo no había considerado. Si mis hijos decidían actuar, podían intentar iniciar un proceso para cuestionar mi capacidad legal, aunque no era algo rápido ni seguro. Requería evidencia, tiempo y un juez dispuesto a escucharlos, pero el solo intento podía generar suficiente ruido para frenar cualquier negociación en curso. No le estoy diciendo que sus hijos vayan a hacer eso, aclaró. Le estoy diciendo que usted no puede darles tiempo para pensarlo. Salí del despacho con el sol pegando fuerte en la cara. Marqué el número del ingeniero Fuentes desde el estacionamiento. Ingeniero, estoy listo para hablar de los términos finales. Hubo una pausa breve al otro lado. Me alegra escuchar eso, don Celestino. ¿Cuándo podemos vernos? Mañana. Temprano. Colgué y me quedé viendo el cielo un momento. Lo que no sabía era que el ingeniero Fuentes tenía sobre la mesa una segunda oferta, una que yo no había pedido, y que cambiaba todo lo que creía haber entendido hasta ese momento. Hay momentos en que la vida te pone frente a una puerta que no esperabas, y lo más peligroso no es abrirla, sino no saber lo que hay detrás. El ingeniero Fuentes llegó a la reunión diferente. No era algo que cualquiera hubiera notado. Mismo traje oscuro, mismo portafolio de cuero, mismo café solo. Pero había algo en su postura, una tensión pequeña, casi invisible, que un hombre que ha visto suficientes tratos en su vida aprende a reconocer. Alguien lo había presionado antes de llegar. Me saludó de mano, se sentó y abrió el portafolio con un movimiento demasiado controlado. Sacó 2 documentos, los puso sobre la mesa con cuidado, uno junto al otro. Don Celestino, antes de hablar de términos finales, necesito ser transparente con usted. Esperé. Existe una segunda parte interesada en el terreno. Me explicó con calma y con la mirada fija en los documentos, no en mis ojos, que otra empresa había solicitado información catastral sobre la zona de Linares en las últimas semanas. Una empresa más pequeña, con menos recursos, pero con conexiones en el sector que podían complicar el proceso si decidían presentar una propuesta competidora.
Nunca supe si realmente existía esa otra empresa, o si era solo una forma de presionarme. Pero en ese momento escuché con atención y no dije nada. No es una amenaza real todavía, dijo, pero podría convertirse en una si el proceso se alarga. Tomé el primer documento, lo leí despacio, línea por línea, sin fingir que entendía todo, pero sin dejar que eso se notara. Mi notario me había preparado para esto, buscar 3 cosas específicas: el plazo de exclusividad, la cláusula de exploración previa y la forma de pago. El plazo era de 90 días. La cláusula de exploración le daba a la empresa 45 días para realizar perforaciones antes del cierre definitivo. Y la forma de pago. Levanté la vista. Ingeniero, el primer documento que me mostró hablaba de 4.800.000 pesos. Así es. Este dice 4.200.000. Fuentes no parpadeó. Los estudios adicionales ajustaron la estimación del depósito, don Celestino. Es un proceso normal en este tipo de... Eso no me parece un ajuste normal, ingeniero. Lo interrumpí con calma. Silencio. Afuera, un camión frenó bruscamente en la calle. El vidrio de la cafetería vibró apenas. La mesera nos miró un segundo y siguió su camino. Usted me dice que hay urgencia, que existe otra parte interesada, y llega hoy con una cifra más baja que la original. Puse el documento sobre la mesa y lo empujé suavemente hacia él. Eso no me parece casual. Por un momento pensé en aceptar sin negociar, por el miedo de perderlo todo, pero entonces recordé lo que me dijo el notario y lo que me dijo mi padre, y me quedé callado. Por primera vez desde que lo conocía, Fuentes sonrió, no con malicia, con algo parecido al respeto. ¿Qué número tiene usted en mente, don Celestino? Lo que siguió fue la conversación más larga y más precisa que he tenido en mi vida. Duró casi 2 horas. Yo no soy negociador. Nunca lo fui. Toda mi vida vendí trabajo, no derechos sobre minerales. Pero hay algo que aprendes cuando pasas décadas manejando un taller mecánico con clientes que siempre quieren pagar menos. Sabes cuándo algo vale lo que vale y sabes cuándo alguien está probando si te rindes rápido. Mi notario me había dado un número mínimo. 5 millones de pesos, considerando el valor real del depósito mineral, los derechos de superficie y todo lo demás que nunca nombramos directamente, pero que los dos entendimos perfectamente. Llegamos a 5.100.000 pesos. Pago en 2 partes. La mitad al firmar el acuerdo de autorización para el uso y aprovechamiento del terreno para fines de exploración y explotación ante notario. La otra mitad al cierre definitivo tras las perforaciones exploratorias. Fuentes extendió la mano sobre la mesa. Yo la estreché. Esa noche llegué a casa pasadas las 8. La cocina olía a nada, como olía desde octubre. Calenté algo que había en el refrigerador, me senté en la misma silla de siempre y estuve un buen rato sin hacer nada. Pensé en Esperanza, pensé en lo que hubiera dicho si le contara todo esto. Probablemente me hubiera mirado con esa expresión suya, mitad orgullo y mitad regaño, y me hubiera dicho que tuviera cuidado, que el dinero cambia a la gente, que ya lo había visto antes. Ella siempre veía antes que yo. Tomé el teléfono. Tenía 4 llamadas perdidas de Germán, 2 de Óscar y un mensaje de Verónica que decía solamente: «Papá, necesitamos hablar. Es urgente». No respondí ninguna. Apagué la luz de la cocina y me fui a dormir con la conciencia tan tranquila como no la había tenido en semanas. Lo que no sabía era que mientras yo dormía, Germán estaba sentado con un abogado, buscando la manera de detener lo que ya no tenía manera de detenerse, descubrir que tu propio sangre te está buscando la vuelta. Duele de una manera que no tiene nombre. Me enteré unos días después. Mi notario me llamó a las 9 de la mañana con una voz que no tenía su tono habitual de calma. Me pidió que fuera a su despacho ese mismo día, que había recibido una comunicación que yo necesitaba ver en persona.
Fui de inmediato. Sobre su escritorio había una carta formal, membrete de un despacho jurídico del centro de Monterrey, dirigida a él en su calidad de notario, con copia al registro público de la propiedad. La carta solicitaba revisar y considerar la suspensión de cualquier trámite relacionado con el terreno ubicado en las afueras de Linares, argumentando que el propietario podría estar actuando bajo presión o en condiciones de vulnerabilidad por su edad avanzada que comprometieran su capacidad para tomar decisiones patrimoniales de esta magnitud. La leí 2 veces, después la puse sobre el escritorio con cuidado y pregunté: ¿tiene validez legal esto? Mi notario juntó las manos sobre la mesa. Por sí sola no. Es una carta, no una orden judicial. Pero si decidieran avanzar, podían intentar iniciar un proceso para cuestionar su capacidad legal, aunque no era algo rápido ni seguro para ellos. Requeriría evidencia, tiempo y un juez dispuesto a escucharlos. Pero el solo intento podía generar suficiente ruido para frenar cualquier negociación en curso. ¿Quién la firma? Me señaló el nombre al pie de la carta. No reconocí el despacho. Pero en el apartado de «A solicitud de» estaba el nombre de mi hijo mayor, Germán Prado. Tiempo después entendí cómo habían llegado hasta mi notario. La consulta que hice en el registro público semanas antes había dejado un rastro. En esas oficinas, todo se sabe. Salí del despacho y manejé sin rumbo fijo durante un rato. No estaba temblando, no estaba llorando. Estaba haciendo algo más peligroso que cualquiera de las dos cosas. Estaba pensando con una frialdad que no sabía que tenía. Mi hijo había contratado a un abogado para detenerme, no para protegerme, para detenerme. La diferencia entre esas dos cosas es enorme, y cualquier persona honesta que la lea lo sabe perfectamente. Paré el carro frente a un parque pequeño en una colonia que no era la mía. Me bajé, caminé un rato entre los árboles con las manos en los bolsillos y el sol de diciembre pegando flojo sobre los hombros. Pensé en cuántas veces había defendido a Germán cuando Esperanza lo cuestionaba. En cuántas veces había dicho: así es él, pero tiene buen corazón. En cuántas veces había preferido creer lo mejor de mis hijos, porque creer lo contrario hubiera sido demasiado pesado de cargar. Regresé al carro. Llamé a mi notario. Necesito formalizar el acuerdo esta semana. Lo antes posible. Hubo una pausa breve. ¿Está seguro, don Celestino? Completamente. El proceso tomó varios días de revisión antes de poder firmar formalmente. Mi notario revisó cada cláusula con cuidado. Hubo ajustes menores en la redacción, aclaraciones sobre los plazos de las perforaciones y la confirmación de que la estructura del acuerdo correspondía a una autorización para el uso y aprovechamiento del terreno para fines de exploración y explotación, no una compraventa tradicional. Todo tenía que estar limpio, sin fisuras. Cuando por fin llegó el día de la firma, estuvimos presentes el ingeniero Fuentes, un representante legal de la empresa, mi notario y yo. Nadie más. El acuerdo de autorización para el uso y aprovechamiento del terreno para fines de exploración y explotación establecía los términos sobre el uso del terreno de Linares por la cantidad de 5.100.000 pesos, sujeto a la confirmación del depósito mineral mediante perforaciones exploratorias en un plazo máximo de 45 días. Al firmar ese día, la empresa realizaría un primer depósito de 2.550.000 pesos en la cuenta que yo había indicado, como anticipo sujeto a las condiciones del acuerdo. El notario leyó cada cláusula en voz alta. Yo escuché cada palabra. Cuando llegó el momento, tomé la pluma y firmé con la misma letra clara que me enseñó mi padre. Nombre completo, sin prisa, sin dudas. Celestino Prado. Fuentes firmó después. El representante legal al final. Mi notario selló el documento, lo registró y entregó una copia a cada parte. Afuera hacía frío.
un frío seco de diciembre que se mete por el cuello de la chamarra y te recuerda que el año está terminando. Caminé al carro con la copia del documento bajo el brazo y sentí algo extraño en el pecho. No era alegría exactamente. Era algo más parecido a lo que sientes cuando terminas un trabajo difícil que nadie más vio hacer. Una satisfacción silenciosa y completamente tuya. Esa tarde, por primera vez en semanas, fui al panteón. Me senté frente a la tumba de Esperanza y estuve ahí un buen rato sin decir nada. El viento movía las flores de plástico que alguien había dejado en la tumba de al lado. Un pájaro cantó 2 veces en algún árbol cercano y se cayó. Le conté todo en silencio, y cuando terminé, sentí que ella ya lo sabía. Lo que no sabía yo todavía era lo que los resultados de las perforaciones iban a revelar en los días siguientes. Algo que ni el ingeniero Fuentes había anticipado, y que iba a cambiar el valor de todo, una vez más. Hay verdades que la Tierra guarda durante décadas, y las entrega solo cuando decide que ya es tiempo. El ingeniero Fuentes me llamó un lunes por la mañana, 16 días después de haber firmado el acuerdo. Su voz tenía algo que yo no le había escuchado antes en ninguna de nuestras conversaciones. Urgencia. Me pidió que nos reuniéramos ese mismo día. Esta vez no fue en la cafetería de siempre. Me dio una dirección en una zona corporativa al norte de Monterrey. Un edificio de vidrio con guardia en la entrada y elevadores silenciosos. Una sala de juntas en el 4º piso con vista a la sierra. Ahí había 3 personas que yo no conocía. Fuentes me los presentó. El director regional de la empresa, un geólogo consultor y una abogada corporativa. Los 3 me saludaron con una formalidad que me dijo que lo que estaba a punto de escuchar era importante. Me senté. Acepté el vaso de agua que me ofrecieron y esperé. El geólogo habló primero. Las perforaciones exploratorias habían confirmado el depósito de caolín, como se esperaba, pero en el proceso habían encontrado algo más, una veta secundaria de sílice de alta pureza, entrelazada con el depósito principal en una proporción que sus instrumentos no habían detectado desde superficie. Sílice de alta pureza. Me explicó con paciencia, como quien le habla a alguien que merece entender lo que le están diciendo, que ese mineral tenía aplicaciones en la industria tecnológica y farmacéutica que lo colocaban en una categoría de valor completamente diferente al caolín, que la combinación de ambos depósitos en un mismo terreno era inusual, que los números habían cambiado. El director regional tomó la palabra. Don Celestino, la empresa quiere renegociar los términos del acuerdo antes del cierre definitivo. El depósito combinado justifica una compensación mayor a la acordada originalmente. Puse el vaso de agua sobre la mesa. ¿Cuánto mayor? El director deslizó hacia mí una hoja con un solo número escrito a mano. Lo leí otra vez. Era más de lo que yo había imaginado, pero también sabía que valía más de lo que estaban diciendo. Un monto cercano a los 9 millones de pesos. No hablé de inmediato. Eso también lo aprendí en décadas de taller. El primero que habla después de que aparece un número importante, pierde. Así que dejé que el silencio llenara la sala durante unos segundos que probablemente se sintieron más largos para ellos que para mí. Luego dije: necesito hablar con mi notario antes de responder cualquier cosa. El director asintió. Por supuesto. Pero don Celestino, dado que ya existe un acuerdo firmado, la empresa tiene el derecho de cerrar al monto original si usted prefiere no renegociar. Esta oferta es voluntaria de nuestra parte. Lo entiendo, respondí, y lo agradezco. En los días siguientes les doy una respuesta. Fuentes me acompañó al elevador. Antes de que se cerraran las puertas, me dijo en voz baja, casi sin voltear a verme: «Don Celestino», le digo con respeto, «acepte». Llamé a mi notario desde el estacionamiento. Le dicté el número,
Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Está usted bien, don Celestino? Estoy perfectamente. Nos vimos esa misma tarde. Revisamos juntos el acuerdo original y las implicaciones legales de una renegociación. Era posible, era limpio, y no comprometía nada de lo ya firmado. La empresa absorbería los costos notariales adicionales. Poco después acepté. El nuevo acuerdo se formalizó. Un monto cercano a los 9 millones de pesos. Primera parte al cierre definitivo, en un plazo máximo de 30 días. Todo a mi nombre, todo limpio, todo registrado. Salí del despacho notarial al mediodía con el sol pegando fuerte en la banqueta y una serenidad en el cuerpo que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Esa noche, por primera vez desde que murió Esperanza, dormí de un tirón hasta las 7 de la mañana. Pero al tercer día, después de esa firma, sonó el teléfono. Era Germán, no con su tono de siempre, sin la eficiencia ni la frialdad calculada que lo caracterizaban. Esta vez había algo distinto en su voz, algo que yo reconocí de inmediato porque lo había escuchado antes, muchos años atrás, cuando era niño y había roto algo valioso sin querer. Miedo. Papá, necesito que hablemos. Los tres queremos verte. Es importante. Lo que él no sabía era que alguien había hablado antes que él. Esa misma mañana, temprano, antes de que amaneciera bien, me había llamado mi nieta mayor, la hija de Germán. 19 años, estudiando en Guadalajara, con la voz de su abuela y los ojos de su madre. Me había llamado llorando, y lo que me dijo en esa llamada cambió la manera en que yo iba a enfrentar lo que venía. Hay personas que te recuerdan quién eres, justo cuando estás a punto de olvidarlo. Sofía tenía 19 años y la voz de esperanza. No sé si alguna vez le dije eso a mi nieta. Probablemente no. Los hombres de mi generación no decimos esas cosas con facilidad. Pero era verdad. Cuando ella hablaba, especialmente cuando hablaba en serio, cerraba los ojos y por un momento la distancia con octubre se acortaba. Esa mañana me llamó antes de las 7. Estaba llorando desde el principio, con ese llanto contenido de quien lleva horas aguantando y ya no puede más. Le dije que se calmara, que respirara, que yo estaba escuchando. Y cuando pudo hablar me dijo algo que me dejó sin palabras durante varios segundos. Abuelo, yo escuché todo. Estaba en casa de mi papá el día que contrató al abogado. Estaba en el pasillo, esperando para salir sin interrumpir, cuando escuché la conversación. No me vieron. Esperé. Él dijo que si lograban demostrar que usted ya no estaba bien de la cabeza, podían pedirle a un juez que cuestionara el acuerdo. Dijo que era solo un trámite, que usted no se iba a dar cuenta hasta que fuera demasiado tarde. El ventilador del techo giraba despacio sobre mi cabeza. Afuera, los primeros carros del día pasaban por la calle con ese ruido sordo de ciudad que todavía no despierta del todo. ¿Por qué me llamas hasta ahora, Sofía? Hubo una pausa. Porque tuve miedo. Y porque en ese momento no estaba segura de haber entendido todo. Otra pausa más larga. Pero ayer me enteré de que usted había firmado algo importante. Y pensé que si no le decía y después pasaba algo, no me lo iba a perdonar nunca. Estuve callado un momento. Luego le dije lo único que era verdad en ese instante. Hiciste bien, mija, hiciste bien. Le pedí que no le dijera a nadie que me había llamado, que siguiera su vida normal, que estudiara, que no cargara con esto más de lo necesario, que lo que venía era entre adultos y que ella no tenía culpa de nada. Cuando colgué, me quedé sentado en la orilla de la cama con el teléfono en la mano y la luz de la mañana entrando por la ventana en ese ángulo oblicuo que tiene en diciembre, casi horizontal, casi sin fuerza. Pensé en Germán cuando tenía la edad de Sofía, en lo trabajador que era, en lo orgulloso que me había sentido, en el hombre en que se había convertido y en el hombre en que yo había creído que era.
no son siempre la misma persona. Llamé a Germán esa misma mañana. Le dije que podían venir esa tarde, los tres, que yo estaría en casa. Llegaron a las 5 en punto, lo cual me dijo que habían coordinado el horario con anticipación. Germán adelante, Óscar detrás, Verónica cerrando. Entraron a la sala y se sentaron en los mismos lugares de siempre, como si la disposición de los muebles pudiera devolverles algo de la normalidad que habían perdido. Nadie habló durante los primeros segundos. Luego Germán carraspeó. «Papá, nos enteramos de que firmaste un acuerdo con una empresa minera por una cantidad importante». «Así es. ¿Por qué no nos dijiste nada?» Lo miré a los ojos. Los mismos ojos que había visto crecer, que había visto llorar cuando era niño, que había visto apagarse poco a poco con los años hasta volverse calculadores. ¿Cuándo me preguntaron ustedes por ese terreno antes de que valiera algo, Germán? Silencio. Nos lo dejaron como si fuera basura. Yo lo recogí, lo cuidé, lo negocié. Y lo hice solo, como ustedes me dijeron que hiciera. Verónica abrió la boca. «Papá, no es justo que...» «Lo que no es justo», la interrumpí con una calma que sorprendió a los tres, «es que contrataran a un abogado para intentar cuestionar la capacidad de su propio padre. Eso no es protegerme. Eso es una traición». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Germán bajó la mirada. Óscar miraba el suelo. Verónica tenía los ojos llenos de lágrimas que todavía no caían. Nadie dijo nada durante lo que me pareció un tiempo muy largo. Afuera, los niños de la colonia jugaban en la calle con esa despreocupación que solo tienen los que no saben todavía lo que cuesta perder la confianza de alguien que te quiso bien. Me puse de pie despacio. «Mañana voy con el notario a hacer algo que llevo días pensando. Los invito a estar presentes». Los tres me miraron sin entender. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Germán. «Lo que siempre debí haber hecho antes». No dije más. Lo que iba a hacer al día siguiente no era lo que ellos esperaban, ni lo que yo mismo había planeado cuando todo esto comenzó. Hay decisiones que no nacen del enojo, sino de una claridad que solo llega cuando ya no queda nada que perder. Dormí bien esa noche, sin sobresaltos, sin dar vueltas, sin el peso de los pendientes que me habían acompañado durante semanas. Me desperté antes del amanecer, como siempre, preparé café y me senté en la cocina a mirar cómo la luz iba cambiando afuera de la ventana. Pensé en mi padre, en sus manos, en lo poco que tuvo y en la dignidad con que lo administró, en el terreno que me dejó sin explicaciones, como si supiera que yo entendería su valor cuando llegara el momento correcto. Llegó el momento. A las 9 de la mañana estaba en el despacho del notario. Mis 3 hijos llegaron 10 minutos después. Entraron juntos, en silencio, con esa incomodidad de quien no sabe qué papel le tocará en la escena que está a punto de comenzar. Se sentaron frente al escritorio. Yo estaba a un lado, en una silla que el notario había colocado deliberadamente fuera de la línea central, como observador y protagonista al mismo tiempo. El notario los saludó con su formalidad de siempre y abrió una carpeta sobre el escritorio. «A solicitud del señor Celestino Prado», comenzó, «hemos preparado la estructura para constituir fideicomisos a través de una institución fiduciaria a favor de sus nietos». Germán frunció el ceño. «¿Sus nietos?». «Así es». El notario continuó sin alterarse. 3 fideicomisos irrevocables, uno para cada rama familiar, con los beneficiarios designados siendo los menores y jóvenes de cada familia, incluyendo a Sofía, a los hijos de Óscar y a los hijos de Verónica. Los recursos provienen del acuerdo sobre el uso y aprovechamiento del terreno de Linares. El silencio en la sala fue diferente a todos los anteriores. No era el silencio incómodo de una discusión pausada. Era el silencio denso, casi físico, de 3 personas procesando algo que no habían anticipado. Verónica fue la primera en hablar, con la voz apenas controlada.
¿Y nosotros? Me volteé a verla. Ustedes están bien, Verónica. Tienen trabajo, tienen sus hogares, tienen familias establecidas. No necesitan este dinero para vivir. Papá, eso no es justo. Lo que no fue justo, respondí con una calma que no tuve que fabricar, fue la carta que tu hermano mandó al notario. Lo que no fue justo fue que intentaran usar mi edad como argumento para quitarme lo que era mío. Eso no se hace, no se le hace a nadie, y mucho menos a un padre. Germán tenía la mandíbula apretada. Óscar miraba sus manos. «Esto es una venganza», dijo Germán finalmente, con la voz baja y tensa. Lo pensé un momento antes de responder. «No, hijo, una venganza te habría dejado sin nada. Esto es una decisión. Los fideicomisos protegen a tus propios hijos, a tu hija Sofía, que tiene toda la vida por delante. Lo que yo haga con lo mío es asunto mío. Siempre lo fue. Ustedes mismos me lo dijeron». El notario continuó explicando los términos con su voz profesional y pareja. Condiciones de acceso a los fondos, plazos, administración. Yo escuché con atención aunque ya conocía cada detalle. Cuando terminó, me extendió la pluma. Firmé con la misma letra de siempre, Celestino Prado. Mis hijos salieron antes que yo, Germán sin voltear, Óscar con la cabeza baja. Verónica se detuvo un momento en la puerta y me miró, y en sus ojos había algo que no supe bien si era enojo o vergüenza o las dos cosas mezcladas. No dije nada. Ella tampoco. Salí al sol de la calle unos minutos después con la copia de los documentos bajo el brazo y el ruido normal de la ciudad alrededor. Carros, voces, alguien vendiendo algo en una esquina, una señora caminando con una bolsa del mandado. La vida de siempre. Antes de llegar al carro, me detuve un momento en la banqueta. Le había pedido al notario que apartara una parte de los recursos antes de distribuirse en los fideicomisos. No para mis hijos, para algo que le debía a mi padre desde hacía muchos años y que nunca había sabido cómo pagar. Esa tarde lo haría. La justicia verdadera no hace ruido, llega en silencio, como llegó todo lo que valió la pena en mi vida. Esa tarde manejé a Linares por última vez. No había razón práctica para ir. El acuerdo estaba firmado, los fideicomisos constituidos. El terreno ya no era mío legalmente desde hacía días. Pero había algo que necesitaba hacer ahí, en ese suelo seco que mi padre me dejó sin explicaciones y que yo le devolví al mundo, cargado de un valor que ninguno de los dos imaginó. Llegué al atardecer. Me bajé del carro y caminé hasta el centro del terreno, como tantas veces lo había hecho antes, con las manos en los bolsillos y el viento frío del norte metiéndose por la chamarra. El cielo estaba naranja hacia el poniente, con esas nubes largas y delgadas que parecen trazadas a mano sobre el horizonte. Me detuve. Saqué del bolsillo una carta manuscrita, doblada en 4. La había escrito esa mañana temprano en la cocina, con la misma pluma con que había firmado todos los documentos de las últimas semanas. Era para Sofía. Le explicaba los fideicomisos. Le explicaba por qué ella y sus primos eran los beneficiarios. Le explicaba con las palabras más claras que encontré que lo que había hecho no era un castigo para sus padres, sino una decisión sobre el futuro, que es lo único sobre lo que un hombre mayor todavía tiene autoridad real. Y al final le escribí algo que nunca le había dicho en voz alta. Tienes la voz de tu abuela y su misma valentía. Cuídalos bien. Doblé la carta otra vez y la guardé. Se la haría llegar por correo esa semana. Lo que le había pedido al notario que apartara era esto. Una parte de los recursos, antes de distribuirse en los fideicomisos, había sido destinada a una institución de apoyo educativo en San Luis Potosí, el pueblo donde nació mi padre, anónima, irrevocable, ya transferida. Porque hay cosas que no se heredan hacia abajo, se devuelven hacia atrás. Mis hijos tardaron semanas en volver a llamarme. Germán fue el último.
Cuando finalmente lo hizo, no habló de dinero, ni de terrenos, ni de abogados. Me preguntó si podía pasar un domingo a comer. Le dije que sí, que pusiera a Sofía al teléfono primero. No sé si lo que vino después fue perdón. No sé si esa palabra me pertenece dársela o negársela todavía. Lo que sí sé es que el domingo siguiente mi mesa estaba llena otra vez, y que Esperanza, de alguna manera que no sé explicar pero que siento completamente, estaba ahí también. La tierra te da lo que le das. Mi padre tenía razón, siempre la tuvo. Ese día entendí algo que me tomó toda la vida aprender. No perdí una familia, me liberé de una mentira.